Cambio y muevo un poquito la pantalla para que no nos veamos tan cortados. Aquí ya nos acomodamos. Aquí acomodamos luces. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están empezando su semana? No nos vimos mucho la semana anterior, pero bueno, esta semana espero retomar los periscopes. Saludos a los que nos están viendo desde Guadalajara, a Bleons, a Fania Cadena, a Jaime Elena, a todos los que se están sumando, a Ana Jos, muchas gracias por estar aquí al pendiente de esos comentarios. Saludos desde Monterrey, también desde Colima. Gracias, Odette Nava me dice que se me extraña. Aldo Vázquez Quín, saludos desde Tlaxcala, desde Aguascalientes. El tema del día de hoy, desde Chilpancingo Guerrero, vamos a hablar. Sofía, buenas noches, desde aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias, saludos desde Perote a Josoportu. Vamos a hablar de la violencia que se ha desatado en estos últimos días y que ha generado una situación muy grave en entidades como Sinaloa. Tan solo la jornada del viernes y del sábado pasado, cuando justamente terminaba el mes de junio y empieza el mes de julio, hubo 65 muertos, 65 asesinados en enfrentamientos y ejecuciones. En Veracruz hay un montón de muertos, pero sobre todo esta contabilidad de un solo día señalaba que 35 de ellos fueron en Mazatlán, Sinaloa, más otros 17 fallecidos en varios municipios de Sinaloa. Tenemos 20 asesinatos en Chihuahua. En la Ciudad de México ocurrieron otros tantos. En Guerrero se desató la violencia, pero también en Veracruz. En Veracruz no ha parado la violencia en los municipios. Hay ejecuciones, hay otra vez levantones. Y en Ciudad Victoria, que son datos que no están reportados en los periódicos, ni siquiera incluso en las redes, sino que es más bien información que algunos habitantes de Ciudad Victoria o de Tamaulipas le proporcionan a un servidor, señalan que hubo enfrentamientos en donde se generaron de 13 a 15 asesinados. Me dicen que en Córdoba es una ciudad con altos índices de ejecuciones. Y ahora, en Puebla, tan solo el día de hoy, en Huehuetlán, Puebla, hubo 9 muertos en un ataque donde hubo 5 calcinados. Me dice que Reynosa está peor, es decir, el mapa de la situación de la violencia en el país es tremendo. Y mientras los organismos dedicados a combatir la violencia y los cárteles, a desmantelar los grupos armados que están traficando con armas, que tienen armas de manera ilegal, mientras estos se siguen desarrollando, pues el sistema de seguridad nacional o la Procuraduría General de la República y el CISEN, pues se la pasan espiando a los periodistas que informamos o a los activistas que defienden a las víctimas tanto del crimen organizado como de la violencia institucionalizada. Realmente estamos en una situación muy, muy grave. Me saludan desde Morelia, también tengo reportes de una violencia desatada en Michoacán en los últimos días. Vamos a comentar brevemente el tema de la jornada que me están proponiendo. Yo efectivamente coincido con un hombre común, la cuenta que me dice, vivimos en una guerra civil sin ser declarada. Más bien vivimos en una guerra contra la sociedad, porque es una guerra en donde tanto supuestamente los grupos que se dedican a combatir el crimen organizado, como son las policías, los militares, los marinos, como los propios delincuentes, se ensañan con la población civil. Se están ensañando con los más desvalidos, los que no pueden defenderse, o simple y sencillamente se ensañan con quien les plazca, porque hay una situación desatada. Hemos roto el récord, según las cifras oficiales de este organismo, que ahorita les voy a decir el nombre, pero mientras encuentro el nombre, que es el que dirige, es
es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay tantos organismos que luego nos dan datos, pero de enero a mayo de este año, bienvenido Armando, que es tu primer Periscope, de enero a mayo de este año hay registrados 9.910 homicidios dolosos. Estamos hablando solo de los 5 primeros meses del 2017. Si redondeáramos, estamos hablando de 10.000 homicidios dolosos ocurridos en los 5 primeros meses del año. A este ritmo podemos llegar a más de 22.000 homicidios en el país en este año, que ha sido un año de un repunte de la violencia. Ha sido muy grave lo que está sucediendo, y este informe es el que dice que de estos 9.910 o de 10.000, pues estamos hablando de un 60%, 6.510 fueron por armas de fuego, 1.172 por armas blancas, 1.993 por otros. Es decir, lo que tanto ha negado el gobierno mexicano está confirmándose con sus propias cifras. Tenemos un altísimo índice de letalidad en México, es decir, de violencia generada por armas de fuego y por ataques que van por la vida de los demás. Es un asunto muy, muy delicado, porque además están echándole la culpa a las autoridades, algunas autoridades y algunos procuradores, al nuevo sistema penal acusatorio. El nuevo sistema penal acusatorio que tanto presumieron y que supuestamente era una maravilla, ahora resulta que es el causante de que se dispare la violencia y de que no detengan a los criminales. Otros, algunos senadores, están señalando que la violencia tiene que ver con la ineficacia de las autoridades. El problema fundamental es que están desmantelando o han desmantelado grupos criminales sin una labor de inteligencia elemental y mínima para proteger a la población civil, para protegerla de esta violencia desatada por la corrupción y la colusión de estos grupos criminales con cuerpos policíacos, tanto en Tamaulipas, como en Veracruz, como en Chihuahua, como en Guerrero, como en Michoacán y sobre todo ahora en Sinaloa, y ni qué hablar de Puebla, el estado donde Rafael Moreno Valle quiere presumir sus logros cuando estaba desatada esta violencia, como hoy vimos en Huehuetlán. En Sinaloa lo que está sucediendo es una disputa entre distintas facciones por el control del cártel. Este es el cártel más importante del país. Ya todos sabemos que Joaquín El Chapo Guzmán está en Estados Unidos extraditado, y supuestamente hay una disputa entre los hijos del Chapo, los hijos de otros capos, los segundos mandos, incluso Ismael Mayo Zambada y sus hijos, por este enorme negocio que representa la droga. Pero ahora ya no solamente es la droga, es todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, desde el tráfico de personas, la trata de personas, desde el robo de combustible, desde el asunto de violencias de género o violencia de género, sobre todo en entidades donde va a la par del repunte de la violencia criminal, como es en el caso del Estado de México, de Veracruz, de Chihuahua. Y por otro lado estamos hablando también de delincuentes de cuello blanco, que esos no se manchan las manos de sangre, pero que son los que están dejando que este país esté en una situación terrible. Lástima que estemos empezando con un tema tan sanguinario, tan delicado, tan, pues la verdad, tan poco edificante para los que vivimos en este país. Me dicen 7 mujeres asesinadas diario en el caso de la violencia de género. Así es, en todo el país. El punto fundamental es que si echamos y siguen echándose la bolita con tal de no asumir el problema que se está viviendo en el país, esta violencia va a seguir siendo el pan de todos los días. En fin, no quiero extender más, quería yo dar estos elementos, estos datos, que estemos muy al pendientes de lo que está pasando en el país. Sobre el caso del periódico La Jornada,
la mañana de hoy, y los invito a ver en Facebook, en la cuenta de Genaro Villamil, la cuenta abierta, un comentario muy breve hablando de la necesidad de mantener la jornada, pero también de la necesidad de que haya un diálogo entre las partes que están en disputa, tanto entre los trabajadores de confianza, los directivos del periódico como los sindicalizados que votaron por ir a la huelga. Si hacemos un asunto de todo o nada, o de el esquema siempre maniqueo que desgraciadamente ocurren en este tipo de conflictos, pues vamos a perder un gran periódico y sobre todo vamos a ver a colegas pues disputándose por una versión de la historia. Y lo peor, que además es que la jornada ha sido también víctima de esta ola de violencia en este año. 2 corresponsales de la jornada, Miroslava Brick y Javier Valdés, han sido asesinados en este año. Yo creo que eso algo ha de llamar la atención para que tanto directivos como trabajadores se pongan más allá de las mezquindades o de los derechos o de las demandas inmediatas. En fin, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a los que están comentando, a Alinmon, a Van Noctobu. En fin, nos vemos. ¿Debemos apoyar a la jornada comprándola? Sí. Debemos leerla también. En fin, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos aquí en Periscope en esta semana.